Una pastora alemana en un refugio da a luz, y es entonces cuando el veterinario se da cuenta de que no son cachorros. El sorprendente descubrimiento tuvo lugar cuando los empleados del refugio creían estar presenciando un parto más, uno común y corriente, pero lo que encontraron cambió por completo sus expectativas. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. El Rincón de los Animales era más la encarnación de un sueño terco que un refugio en el sentido estricto de la palabra. Ubicado en las afueras de Caxambu, el lugar subsistía gracias a la inquebrantable determinación de Linda Vasconcelos y su reducido equipo de voluntarios. Las paredes desconchadas y el tejado que pedía a gritos una reparación contrastaban con la limpieza impecable de las perreras y el cariño evidente en el trato a los animales. Aquella mañana lluviosa, Linda contaba las monedas de la caja, calculando si conseguiría comprar suficiente pienso para la semana. Los 32 animales acogidos dependían enteramente de ella, y las donaciones habían disminuido drásticamente en los últimos meses. La gerente suspiró, pasándose una mano por su cabello rizado mientras observaba, a través de la ventana empañada, el movimiento en el camino de tierra que conducía al refugio. Fue en ese instante cuando divisó un camión que se aproximaba. El vehículo se detuvo en el estacionamiento improvisado y Linda reconoció a Silvio, uno de los pocos camioneros que ocasionalmente traía donativos. Sin embargo, su semblante era distinto esta vez. Lucía asustado. La encontré a un lado de la carretera, casi la atropello. Pobrecita, explicó el hombre, señalando la parte trasera del camión. Linda se acercó y vio a una pastora alemana acurrucada, empapada por la lluvia. El animal temblaba, no de frío, sino de un agotamiento evidente. «Vamos a cuidarte», susurró Linda, extendiendo la mano con lentitud. La perra no retrocedió, pero sus ojos de color ámbar se clavaron en los de ella con una intensidad perturbadora. No había miedo en ellos, como Linda solía ver en los animales rescatados. Había algo más, una conciencia casi humana, vigilante y calculadora. «Está preñada», observó la gerente al notar el vientre dilatado del animal. «Y parece que no le falta mucho». Silvio ayudó a bajar a la pastora del camión, manteniendo una distancia respetuosa. «Hay algo raro en ella, Linda. Nunca he visto un perro así». El refugio ya estaba abarrotado, las facturas se acumulaban y la despensa estaba casi vacía. Aceptar a un animal más significaba estirar unos recursos ya de por sí escasos, pero Linda Vasconcelos jamás había rechazado un rescate en los 7 años que llevaba al frente del rincón. «Voy a llamar al doctor Samuel para que la examine», decidió, mientras guiaba con cuidado a la pastora hacia el interior. «La llamaremos Grace». La perra siguió a Linda con pasos lentos pero firmes, como si entendiera exactamente a dónde la llevaban. Al entrar en el pequeño consultorio improvisado, Grace se detuvo, olfateó el aire y se sentó, observando cada detalle del entorno con aquellos ojos inquietantes. Linda no podía imaginar que esa simple decisión de acogerla cambiaría para siempre no solo el destino del pequeño refugio en Minas Gerais, sino que también revelaría secretos que muchos preferirían mantener enterrados. La lluvia caía con fuerza, cuando Silvio Pereira estacionó su camión en la entrada del Rincón de los Animales. El hombre, empapado y visiblemente nervioso, sostenía en brazos a una temblorosa pastora alemana. Linda Vasconcelos corrió hacia la puerta, sorprendida por la inesperada llegada en medio de la tormenta. «La encontré al borde de la carretera, cerca de la curva del Morro Grande», explicó el camionero, pasándose una mano por el pelo mojado. «Pensé que la habían atropellado, pero cuando me detuve, vino directa a mi camión como si me estuviera esperando». Linda extendió los brazos para recibir al animal, notando de inmediato la mirada penetrante de la perra. Grace, como la llamarían más tarde, no mostraba miedo ni agresividad, solo una extraña determinación. «No es normal», susurró Silvio,
retrocediendo un paso. Vi cosas extrañas mientras conducía con ella. Las luces del tablero parpadeaban cuando las miraba, y te juro que entiende todo lo que decimos. El doctor Samuel Guimaraes llegó rápidamente al oír la conmoción. El veterinario, con su habitual postura serena y analítica, se acercó con cautela. Sus años de trabajo en laboratorios de biotecnología militar le habían enseñado a reconocer lo inusual. ¿Dónde la encontraste exactamente?, preguntó Samuel, mientras examinaba los ojos de la pastora alemana con una pequeña linterna. El camionero describió el lugar, casualmente próximo a las antiguas instalaciones de Helios Biotecnología. Samuel intercambió una mirada significativa con Linda, pero no hizo ningún comentario. ¿Estaba sola? ¿No había nadie cerca?, insistió el veterinario. Solo ella, doctor. Pero había marcas de neumáticos recientes en el barro. Alguien se detuvo allí justo antes que yo. Grace permanecía inmóvil, observando a cada persona en la sala, como si evaluara sus intenciones. Cuando Samuel intentó examinar su abdomen, ella retrocedió ligeramente, pero sin agresividad. Está preñada, confirmó él. Y por el tamaño, debe dar a luz pronto. Silvio parecía ansioso por marcharse. Dejó su contacto garabateado en un trozo de papel y, antes de salir, murmuró: «Tengan cuidado con ella. Hay algo en sus ojos, algo que no puedo explicar». Tras la partida del camionero, Linda acarició con delicadeza la cabeza de Grace, que finalmente se relajó un poco. «¿Qué piensas, Samuel?», preguntó, al notar la expresión pensativa de su amigo. «Aún no lo sé», respondió él, observando unas marcas casi imperceptibles en el cuello del animal. «Pero la vigilaré esta noche. Algo me dice que esta perra tiene una historia que necesitamos descubrir». Grace, como si entendiera cada palabra, se tumbó tranquilamente en un rincón de la sala, sus ojos vigilantes, sin apartarse nunca de los dos humanos que ahora serían su única esperanza. Pasaron 3 días. Desde la llegada de Grace al rincón de los animales, la pastora alemana seguía siendo un enigma para todos. A diferencia de los otros perros del refugio, permanecía en completo silencio. Ni un ladrido, ni un gemido, solo esa mirada vigilante que parecía atravesar a las personas. Linda Vasconcelos lo intentó todo: premios caseros, juguetes blandos, incluso se sentó durante horas junto a su jaula, simplemente hablándole en voz baja. «¿Estás a salvo aquí?», repetía la gerente, extendiendo la mano a través de los barrotes sin llegar a tocar a la perra. Grace solo la observaba, inmóvil, con aquellos ojos de ámbar que parecían guardar demasiados secretos. El doctor Samuel Guimaraes comenzó a dedicar tiempo extra a observar el comportamiento del animal. El veterinario notó cómo la pastora mapeaba metódicamente el entorno, cómo sus ojos seguían el movimiento de las personas con una precisión casi matemática. «No estás simplemente asustada», le comentó a Linda durante el desayuno en el pequeño comedor del refugio. «Está evaluando, calculando, como si estuviera en una misión». La tercera noche, cuando el refugio quedó en silencio y solo la luz de la luna se colaba por las ventanas, la gerente sorprendió a Grace de pie, completamente alerta, mirando fijamente hacia la puerta trasera. Linda se quedó inmóvil, observando desde lejos. La perra giraba las orejas en diferentes direcciones, captando sonidos imperceptibles para los oídos humanos. «Rechaza la comida porque no confía en nosotros», explicó Samuel, examinando las notas que tomaba en su cuaderno desgastado. «Pero lo más intrigante es que no veo signos de desnutrición compatibles con el tiempo que debe llevar sin alimentarse adecuadamente». El veterinario empezó a dejar pequeñas porciones de comida y agua a diferentes horas, retirándose por completo de la zona. A través de las cámaras de vigilancia del establecimiento, descubrieron que Grace solo comía cuando tenía la certeza absoluta de estar sola, y aún así, en cantidades mínimas. «Ha sido entrenada», le susurró Samuel a Linda mientras observaban las grabaciones. «O condicionada»,
Esto va más allá del maltrato común. Una tarde particularmente calurosa en Caxambu, cuando el calor hacía que los otros animales buscaran la sombra y el agua, Grace permaneció alerta, con los ojos fijos en la carretera que llevaba al refugio. Fue entonces cuando el doctor Guimarães notó la cicatriz casi imperceptible detrás de la oreja izquierda de la pastora. Linda, tenemos que hacerle pruebas más detalladas, dijo él, con la voz cargada de preocupación. Hay algo en ella que me recuerda cosas que preferiría olvidar. La gerente asintió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor. Lo que sea que Grace estuviera guardando, era algo lo suficientemente grande como para mantenerla en un constante estado de alerta. Y ambos empezaban a sospechar que el verdadero desafío aún estaba por llegar. La madrugada llegó con una furia que parecía anunciar lo extraordinario. La lluvia, que había comenzado como un murmullo lejano, se transformó en un diluvio violento sobre el tejado del rincón de los animales. Los relámpagos rasgaban el cielo de Caxambu, iluminando brevemente los rincones oscuros del refugio donde los animales se acurrucaban, inquietos. Linda Vasconcelos hacía su ronda nocturna cuando notó algo diferente en el comportamiento de Grace. La pastora alemana, normalmente tan silenciosa y vigilante, ahora se retorcía en el rincón de su cubículo, respirando pesadamente. La gerente del refugio reconoció las señales de inmediato. El parto estaba comenzando. «Samuel, ven rápido, es Grace», gritó por teléfono, su voz casi ahogada por un trueno ensordecedor que hizo temblar las paredes del refugio. El doctor Samuel Guimarães llegó en 20 minutos, empapado por la tormenta. Sus ojos, acostumbrados a observar detalles que otros pasaban por alto, evaluaron rápidamente la situación. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó el veterinario, mientras organizaba su equipo médico sobre una mesa improvisada. «Empezó hace media hora», respondió Linda, arrodillándose junto a la perra. Acarició suavemente la cabeza de Grace, quien, sorprendentemente, permitió el contacto. «Todo va a salir bien, pequeña. Vamos a ayudarte». La tormenta parecía sincronizada con el drama que se desarrollaba dentro del refugio. Con cada contracción de Grace, un relámpago iluminaba el cielo. El veterinario y la gerente trabajaban en silencio, intercambiando solo miradas de preocupación. Samuel había asistido a cientos de partos de animales, pero algo en sus gestos delataba una aprensión inusual. «Hay algo extraño», murmuró él, frunciendo el ceño. «La posición no es la típica». Grace gemía en voz baja, con los ojos fijos en Linda como si le suplicara ayuda. La mujer sostuvo la pata de la pastora, sintiendo una conexión que trascendía las palabras. «El primero ya viene», anunció Samuel, concentrado. Un nuevo trueno sacudió el edificio, y la luz parpadeó varias veces antes de apagarse por completo. Linda encendió rápidamente las linternas de emergencia, creando un círculo de luz amarillenta a su alrededor. «Dios mío», susurró, cuando el primer cachorro emergió en las manos expertas del médico. El silencio que siguió fue más aterrador que la tormenta de afuera. Samuel miraba fijamente sus manos, su rostro una máscara de perplejidad y fascinación científica. Linda se acercó para ver mejor, y su corazón se aceleró. «¿Qué es eso, Samuel?», preguntó con voz temblorosa. «No lo sé», respondió el veterinario mientras más cachorros llegaban al mundo. «Pero estoy seguro de una cosa. Nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas después de esta noche». La tormenta rugió en respuesta, como si la propia naturaleza reconociera que algo extraordinario acababa de llegar al mundo. El primer cachorro emergió en medio de un tenso silencio. Linda Vasconcelos y el doctor Samuel Guimarães intercambiaron miradas confusas cuando la pequeña criatura se deslizó fuera del cuerpo de Grace. No se parecía en nada a un cachorro de pastor alemán. «¿Qué es esto?», susurró la gerente del refugio, incapaz de ocultar su asombro. El pelaje del recién nacido era denso y con un patrón irregular que recordaba al camuflaje militar. Sus ojos,
abiertos justo después de nacer, algo inusual en cachorros caninos, emitían un brillo verdoso en el ambiente mal iluminado del rincón de los animales. Otras 3 criaturas similares nacieron en rápida sucesión. El veterinario intentó acercarse para examinarlos, pero Grace emitió un gruñido grave que retumbó en las paredes del refugio. La pastora alemana, normalmente silenciosa, ahora enseñaba los dientes con ferocidad maternal. Nunca he visto nada parecido en 20 años de medicina veterinaria, comentó Samuel, ajustándose las gafas mientras observaba desde una distancia segura. Los 4 cachorros se movían en perfecta sincronía, como si compartieran un único cerebro. Cuando uno giraba la cabeza, todos acompañaban el movimiento en el mismo instante. Sus pequeños cuerpos ya demostraban una coordinación motora avanzada, arrastrándose hacia su madre con una precisión inquietante. «Tenemos que documentar esto», murmuró el veterinario, buscando su teléfono móvil. Linda le puso una mano en el brazo. «Espera. No sé si deberíamos. Mírala». Grace había colocado su cuerpo como una barrera entre los humanos y su camada. Sus ojos, antes cansados, ahora ardían con una determinación feroz. La perra parecía entender perfectamente lo que estaba sucediendo y el peligro que sus crías podrían enfrentar. El ambiente en el refugio se transformó por completo. Los otros animales, normalmente ruidosos, se mantenían en un silencio absoluto. Solo el sonido de la lluvia golpeando el tejado rompía la tensión que flotaba en el aire. «Tenemos que mantener esto en secreto, al menos por ahora», decidió la gerente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, cuando los 4 pares de ojos brillantes se volvieron simultáneamente en su dirección. Samuel asintió. «Algo me dice que estos cachorros no son el resultado de un cruce natural. Alguien le hizo esto». Aquella noche, mientras la tormenta continuaba azotando Caxambu, Linda permaneció despierta, observando a través de la pequeña ventana de la perrera. Grace lamía cuidadosamente a cada uno de sus cachorros, que ya se alimentaban con voracidad. La dedicada empleada del refugio no podía quitarse la sensación de que acababa de presenciar el comienzo de algo mucho más grande de lo que podía comprender. La noticia sobre los extraños cachorros de Grace se extendió rápidamente por el rincón de los animales. Los empleados se arremolinaban en los pasillos, susurrando teorías cada vez más absurdas. Algunos se negaban a entrar en la perrera donde la pastora alemana protegía a su camada, persignándose al cruzar el umbral. «No me acerco a eso», murmuró Joanna, la limpiadora más veterana del refugio, empuñando su escoba como un escudo. «Eso no es natural». Linda Vasconcelos observaba la escena con creciente frustración. Aunque un nudo de aprensión se formaba también en su estómago, algo en su corazón le impedía abandonar a aquellas criaturas. «Son solo cachorros», argumentó, enfrentándose a las miradas escépticas del equipo. «Diferentes, sí, pero necesitan cuidados como cualquier otro». La gerente del refugio había comenzado a dormir en la pequeña oficina contigua a la perrera, levantándose varias veces durante la noche para velar por Grace y sus pequeños. La perra, normalmente desconfiada, parecía haber desarrollado una conexión especial con Linda, permitiéndole acercarse más que a ningún otro humano. Mientras tanto, en su laboratorio improvisado, el doctor Samuel Guimaraes trabajaba sin descanso. El veterinario examinaba muestras de pelo y pequeñas gotas de sangre que había logrado recolectar mientras los cachorros dormían. Bajo la luz del microscopio, las células revelaban patrones que jamás había visto en mamífero alguno. «Linda, necesito que veas algo», la llamó Samuel tras 3 días de análisis ininterrumpidos. La gerente encontró al médico con profundas ojeras, el cabello revuelto y un brillo inquietante en la mirada. «Conseguí examinar a los cachorros mientras dormían», explicó, mostrándole fotografías detalladas. «¿Ves estas marcas en la base del cráneo? Son cicatrices quirúrgicas, hechas con precisión microscópica». Un escalofrío recorrió la espalda de Linda.
¿Estás diciendo que alguien les hizo esto deliberadamente? Pero si acaban de nacer. La intervención debió ocurrir en el útero, respondió Samuel, su voz delatando años de un conocimiento que preferiría no poseer. Esto no es una mutación natural ni un accidente genético. Alguien modificó a estos cachorros a propósito. Esa noche, mientras alimentaba a Grace, Linda notó cómo la pastora alemana observaba cada uno de sus movimientos con una inteligencia casi humana. Los cachorros, ahora con una semana de vida, se movían en una sincronía perfecta, como si compartieran una única mente. ¿Qué te han hecho?, susurró, acariciando suavemente la cabeza de la perra. Grace inclinó la cabeza, sus ojos ambarinos fijos en los de Linda, como si suplicara protección. El veterinario apareció en la puerta, sosteniendo un archivo polvoriento. «Encontré algo», dijo en voz baja. «Conozco este patrón». Sus dedos temblaron al abrir una vieja carpeta guardada en el fondo de un cajón cerrado con llave. Las cicatrices formaban el mismo diseño utilizado en el proyecto ENOPE de Helios Biotecnología, donde él había trabajado hacía casi una década bajo otro nombre. El laboratorio había sido construido en las montañas, a menos de 50 kilómetros de allí, estratégicamente aislado. Samuel se frotó los ojos, cansado. Recordó el incendio que supuestamente destruyó todas las instalaciones y registros. Los periódicos lo calificaron de trágico accidente, pero él siempre sospechó que fue una forma conveniente de borrar las pruebas. Ahora, las piezas comenzaban a encajar. ¿Todavía despierto?, dijo Linda, entrando con una taza de café. Son más de las 3. Grace no es solo una pastora alemana perdida, respondió él, señalando las fotografías. Helios trabajaba con modificación genética avanzada. Yo formé parte de ese equipo, confesó, revelando su pasado por primera vez. Me fui cuando entendí que estaban cruzando todos los límites éticos. Creía que todo había sido destruido en el incendio. Linda miró por la ventana hacia la perrera. ¿Crees que escapó de allí? No solo escapó. Creo que fue diseñada para sobrevivir, para reproducirse. El veterinario le mostró un mapa antiguo. El laboratorio estaba aquí, en las laderas de la Mantiqueira. Oficialmente, solo quedan ruinas. Un pesado silencio se instaló en la habitación, roto solo por la lluvia que golpeaba los cristales. ¿Por qué alguien crearía algo así?, preguntó Linda en un susurro. ¿Armas biológicas? ¿Soldados mejorados? Las posibilidades son infinitas y aterradoras, dijo Samuel, guardando los documentos. Lo que me preocupa es que, si Grace escapó, alguien debe de estar buscándola. Como respondiendo a su comentario, un trueno partió el cielo, haciendo parpadear las luces del refugio. En la perrera, Grace levantó la cabeza, con la mirada fija en la oscuridad, como si supiera que el pasado estaba a punto de alcanzarla. La noche siguiente, Linda notó algo extraño en el monitor de seguridad. Las cámaras de la perrera de Grace captaban puntos luminosos que parpadeaban en secuencia, como un código Morse. Eran los ojos de los cachorros. Brillaban con una luz verdosa y parpadeaban en perfecta sincronía. Samuel, tienes que ver esto. Llamó por el comunicador. Parece comunicación, murmuró el doctor al llegar. Los incidentes se multiplicaron. Una voluntaria juró haber oído un sonido similar a la estática de una radio y haber visto a los cachorros dispuestos en un círculo perfecto alrededor de su madre, como pequeños satélites. Los objetos se movían de lugar, las luces parpadeaban, y los aparatos electrónicos fallaban cerca de la perrera. Una madrugada, mientras Samuel intentaba tomar una nueva muestra, el sistema eléctrico del refugio colapsó. Cuando la energía regresó segundos después, Grace estaba de pie, mirándolo fijamente. Tras ella, los cachorros estaban alineados, sus ojos brillando al unísono. El miedo se extendió entre el personal, pero Linda se mantuvo firme.
Están asustados, igual que nosotros, decía para calmar al equipo, aunque su propia compasión comenzaba a mezclarse con una inquietud profunda. El rugido de motores rompió la paz del amanecer. 3 coches negros se detuvieron levantando una nube de polvo. Hombres de traje oscuro descendieron con movimientos sincronizados. Agencia Nacional de Asuntos Biotecnológicos, anunció el que iba al frente, mostrando una placa. Soy el agente Keller. Tenemos que hablar sobre una pastora alemana. Linda intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban. Samuel se colocó a su lado, un escudo silencioso. No sé de qué hablan, respondió ella, traicionada por su mirada. Los fríos ojos de Keller la recorrieron. Tenemos información precisa sobre un espécimen canino modificado genéticamente que huyó de un centro de investigación. Representa un riesgo biológico de clase 3. Debe ser contenido de inmediato, junto con cualquier cría que haya podido tener. Samuel dio un paso al frente. Como veterinario responsable, le aseguro que todos nuestros animales están sanos y debidamente catalogados. Keller le entregó una orden de incautación con el sello del gobierno federal. Esto nos autoriza a inspeccionar las instalaciones y recoger los especímenes. Le sugiero que coopere. 2 de sus hombres ya se dirigían hacia las perreras. ¿Qué pasará con ellos si se los llevan?, preguntó Linda, intentando ganar tiempo. Procedimiento estándar de contención y análisis, respondió Keller mecánicamente. Serán sacrificados, susurró Samuel, reconociendo el lenguaje burocrático que él mismo había usado en el pasado. El agente se acercó, bajando la voz. No lo haga más difícil. Tenemos autorización para usar la fuerza. Esos no son simples cachorros, y esa no es solo una perra. Uno de sus hombres regresó y le susurró algo al oído. Keller asintió. Tienen 1 hora para entregar a los animales voluntariamente. Después de eso, tomaremos medidas más severas. Mientras los agentes regresaban a sus vehículos, la decisión silenciosa se formó entre Linda y Samuel. No entregarían a Grace y su camada. Los matarán, Linda. O algo peor, murmuró Samuel cuando se quedaron solos. Conozco a Helios. Lo que hacen no es ciencia, es tortura. Reiniciarán el proyecto, convertirán a esos cachorros en armas. Linda se acercó a la puerta que daba al interior, donde Grace amamantaba a su camada. Los pequeños la observaban con una inteligencia perturbadora. No son monstruos, susurró. Son vidas. Y este refugio existe para proteger vidas. Nos costará todo, advirtió Samuel. El refugio, nuestras licencias, nuestra libertad. Linda respiró hondo. Siempre hemos luchado para salvar cada vida que llega aquí. Esta vez no será diferente. Grace levantó la cabeza, como si entendiera cada palabra, sus ojos ambarinos conectados con los de Linda. Necesitamos un plan, dijo Samuel, ya pensando en rutas de escape por la sierra. Conozco a gente que puede ayudar. Entonces está decidido, afirmó Linda, sintiendo una mezcla de miedo y coraje. Vamos a protegerlos, cueste lo que cueste. Afuera, la lluvia comenzó a caer. El tiempo se agotaba, igual que el cerco de los agentes. Pero dentro de aquellas paredes, una improbable alianza acababa de sellarse. De repente, el refugio se sumió en la oscuridad. La energía había sido cortada. Linda cruzó una mirada con Samuel. Era el momento. Ahora, susurró. Mientras los agentes discutían en el pasillo, ella cogió una mochila de emergencia y el veterinario metió a los cachorros en un transportín forrado con mantas. Grace parecía comprender la situación a la perfección. Siguió a Linda en silencio absoluto. Cuando Samuel abrió la puerta trasera, la perra se adelantó, como si conociera el camino, y se perdieron en la fina lluvia que empapaba el terreno, huyendo hacia la noche.
El grupo se abría paso por el sendero que serpenteaba hacia la Sierra de la Mantiqueira, mientras los faros de los vehículos oficiales barrían el aparcamiento del refugio de los animales. El agente Keller, sin duda, no se alegraría al descubrir que sus presas habían escapado. «Conozco una cabaña abandonada a 3 kilómetros de aquí», murmuró Samuel, acomodando la caja con los cachorros. La usaban los investigadores de Helios para observar la fauna local. Linda lo miró sorprendida. «Nunca lo habías mencionado». «Hay muchas cosas de mi pasado que preferí mantener en silencio», respondió él, con la voz cargada de remordimiento. La espesa vegetación les ofrecía cobijo de miradas curiosas, pero dificultaba el avance. Grace, sin embargo, parecía conocer el mejor camino, esquivando zonas pantanosas y eligiendo los pasos más seguros. Los cachorros permanecían extrañamente silenciosos, con sus ojos brillando en la oscuridad. Tras casi 2 horas de caminata, llegaron a la cabaña. La estructura de madera estaba parcialmente devorada por la vegetación, pero aún ofrecía amparo contra la lluvia, que ahora caía con más intensidad. «Nos quedaremos aquí hasta el amanecer», decidió la gerente, encendiendo una pequeña linterna. «Después, trazaremos un plan». Desde fuera, se oían voces lejanas y el crujido de ramas rotas. Los agentes ya habían comenzado la búsqueda, peinando metódicamente el área alrededor del refugio. Samuel cerró con cuidado las ventanas y cubrió las rendijas para que no se filtrara ninguna luz. Grace se apostó junto a la puerta, vigilante, mientras sus cachorros se acurrucaban juntos en el rincón más protegido de la estancia. «No se rendirán fácilmente», comentó el veterinario, observando a los pequeños seres que no se parecían en nada a unos cachorros comunes. «Nosotros tampoco», respondió Linda, acariciando la cabeza de Grace. La determinación en sus ojos reflejaba la misma fuerza que veía en la pastora alemana. Ambas estaban dispuestas a todo para proteger a aquellas criaturas misteriosas que de algún modo representaban mucho más que simples animales. La noche en la Sierra de la Mantiqueira traía un frío cortante que calaba hasta los huesos. Linda Vasconcellos se encogió bajo la fina manta mientras observaba a Grace y su camada acomodados en el rincón más protegido de la cabaña abandonada. Habían pasado 3 días desde la desesperada huida del refugio de los animales y el cansancio empezaba a pasar factura. Fue poco después de la medianoche cuando el cachorro más pequeño comenzó a temblar. El doctor Samuel Guimaraes, que dormitaba apoyado en la pared de madera, se despertó con unos gemidos bajos e inusuales. El veterinario se acercó con cautela, respetando el espacio de la pastora alemana. «Algo va mal», murmuró, extendiendo sus manos callosas hacia el pequeño ser. Grace, sorprendentemente, no impidió el contacto. Parecía saber que su cachorro necesitaba ayuda. El médico examinó a la criatura con movimientos delicados. Sus ojos, acostumbrados a diagnosticar animales en condiciones precarias, se llenaron ahora de una profunda tristeza. «No hay nada que pueda hacer», confesó con la voz quebrada. «Su sistema inmunológico está colapsando». Linda se acercó, arrodillándose junto al veterinario. «No podemos simplemente dejar que se vaya», susurró, mientras las lágrimas se deslizaban en silencio por su rostro exhausto. En las horas siguientes, el cachorro se fue debilitando. Grace lo lamía sin cesar, como si intentara transferirle su propia fuerza vital a aquel cuerpo diminuto. Los otros cachorros se arremolinaron alrededor de su hermano, emitiendo sonidos que parecían un canto fúnebre, perfectamente sincronizado. Cuando el pequeño ser finalmente dejó de respirar, el lamento de Grace rasgó el silencio del bosque. No era un ladrido ni un aullido común. Sonaba dolorosamente humano, cargado de una angustia que trascendía a las especies. El sonido resonó entre los árboles, haciendo que Linda se tapara los oídos, no por el volumen, sino por el dolor puro que transmitía.
Samuel le puso una mano en el hombro. Está de luto, explicó en voz baja, como lo estaría cualquier madre. En ese momento, al ver a Grace colocar con sumo cuidado el cuerpo inerte del cachorro entre sus patas, Linda sintió que el miedo a lo desconocido se disolvía. Lo que veía no era un experimento de laboratorio ni una aberración. Era una madre devastada por la pérdida de su hijo. Lo enterraremos al amanecer, decidió, secándose las lágrimas. Con dignidad. Mientras la noche avanzaba, la pastora alemana permaneció inmóvil, velando a su pequeño. Y Linda, dividida entre el terror de lo que aquellas criaturas podrían representar y la compasión abrumadora que sentía, comprendió que había cruzado un punto de no retorno. Daba igual lo que Grace y sus cachorros fueran en realidad. Los protegería hasta el final. Mientras el sol se ponía sobre la Sierra de la Mantiqueira, el doctor Samuel Guimaraes examinaba con cuidado a uno de los cachorros que dormía en el regazo de Linda. Sus dedos expertos se detuvieron al sentir una pequeña protuberancia bajo la densa piel del animal. El veterinario frunció el ceño y sacó una pequeña linterna del bolsillo. «He encontrado algo», murmuró, iluminando la zona. «Mira esto». Linda Vasconcellos se inclinó para observar lo que parecía ser una cicatriz casi imperceptible. ¿Qué es? Un microchip militar. No es como los de identificación común, explicó el veterinario, pasando los dedos por el lugar. Es un modelo avanzado, utilizado en experimentos de alta seguridad. El silencio se apoderó de la cabaña abandonada. Grace, tumbada en un rincón con los otros cachorros, observaba la escena atentamente, como si comprendiera cada palabra. «Tengo que contarte algo», dijo Samuel, apartándose para sentarse en el gastado suelo de madera. «Mi nombre en Helios no era Samuel Guimaraes. Trabajé allí como investigador jefe del proyecto E9. La gerente del refugio lo miró, incrédula. ¿Trabajaste para ellos? Durante 3 años, confesó, pasándose una mano por el pelo canoso. Me contrataron para desarrollar animales con capacidades regenerativas avanzadas. El objetivo oficial era crear donantes universales para trasplantes humanos. Linda abrazó al cachorro con gesto protector. ¿Y el objetivo real? Armas biológicas vivas. Cuando lo descubrí, intenté sabotear el proyecto, continuó Samuel, sacando un pequeño dispositivo del bolsillo interior de su chaqueta. Conseguí salvar parte del código fuente antes del incendio que destruyó el laboratorio principal. El pequeño pendrive parecía insignificante para contener un secreto tan pesado. Grace se acercó lentamente, olfateando el objeto en las manos del veterinario. Por eso lo dejaste todo, y te convertiste en veterinario en Caxambu, concluyó Linda. Las piezas encajaban en su mente. Samuel asintió. Pensé que el proyecto había muerto conmigo, pero Grace miró a la pastora alemana. Ella debió de ser uno de los últimos especímenes, y estos cachorros son la evolución de lo que empezamos. Fuera, el viento soplaba entre los árboles. Linda intentaba procesarlo todo mientras observaba a los cachorros, ya no como anomalías, sino como víctimas. El agente Keller no se rendirá, dijo Samuel, guardando el dispositivo. Este microchip confirma que Helios sigue activa, y ahora saben que Grace sobrevivió. ¿Qué haremos?, preguntó Linda, sintiendo el peso de la responsabilidad. Proteger lo que creamos, respondió el veterinario, mirando a Grace. E impedir que usen a estos cachorros como armas. La pastora alemana se acercó a Samuel y le tocó la mano con el hocico, como si sellaran un pacto silencioso entre creador y criatura. El viento helado de la Sierra de la Mantiqueira le cortaba la cara a Samuel Guimaraes mientras esparcía con cuidado sangre falsa sobre las hojas caídas. Mezclando sangre de gallina con tierra y pelos que había recogido durante los exámenes, el veterinario creaba una convincente escena de tragedia. Sabía que los agentes de la Agencia Nacional de Asuntos Biotecnológicos no se rendirían fácilmente.
Esto debería engañarlos por un tiempo, murmuró para sí mismo, colocando pequeños trozos de tela que simulaban restos de cachorros devorados. El exinvestigador conocía bien los protocolos de rastreo. Al fin y al cabo, él mismo había ayudado a desarrollarlos durante su tiempo en Helios. Mientras tanto, a menos de 2 kilómetros de allí, Linda Vasconcelos se movía en silencio por la espesura del bosque. La gerente del refugio llevaba una mochila con pienso especial y agua fresca. Tras 3 días observando los patrones de movimiento de Grace, había identificado 5 puntos donde la pastora alemana solía aparecer con sus cachorros. «Espero que lo entiendas», susurró Linda, dejando un pequeño paquete de comida junto a una nota doblada bajo una piedra. Los mensajes eran sencillos, pero codificados con símbolos que solo ella y Samuel comprendían. Indicaciones sobre el movimiento de los agentes y rutas seguras por el bosque. El plan era arriesgado. Samuel había plantado pruebas falsas en diferentes direcciones, creando un patrón de huida que alejaría a los perseguidores de la verdadera ubicación de los animales. En uno de los senderos, dejó incluso un collar falso con el logotipo de Helios, sugiriendo que alguien había capturado a Grace. En la cabaña improvisada que servía de base temporal, los dos se encontraron al anochecer. El veterinario lucía profundas ojeras, pero una sonrisa de satisfacción. «Los coches negros se dirigen al norte», informó, aceptando la taza de café que Linda le ofrecía. El agente Keller mordió el anzuelo. «¿Cuánto tiempo crees que podremos engañarlos?», preguntó ella, con una preocupación evidente en su voz. Samuel suspiró, pasándose la mano por el pelo canoso. «El tiempo suficiente para que Grace fortalezca a los cachorros. Es más inteligente de lo que imaginan». Aquella noche, mientras los agentes peinaban el lado opuesto de la sierra, Linda vio a través de la ventana un brillo inconfundible entre los árboles. Eran los ojos de Grace, observando la cabaña a distancia. La gerente del refugio apoyó la mano en el cristal empañado, en un gesto silencioso de promesa. «Os protegeremos», susurró, sabiendo que, de alguna manera, la pastora lo comprendía. Al día siguiente, el mensaje que había dejado en el bosque había sido reemplazado por unas huellas en un patrón circular. La señal que habían acordado para mensaje recibido. En el corazón de la Sierra de la Mantiqueira, Linda Vasconcelos encontró un puesto de observación seguro entre las rocas. Llevaba 3 semanas siguiendo, siempre a distancia, el extraordinario comportamiento de Grace y sus cachorros. La pastora alemana había elegido un pequeño claro rodeado de densa vegetación, protegido por formaciones rocosas que dificultaban el acceso. La gerente del refugio observaba maravillada cómo Grace llevaba a cabo un entrenamiento meticuloso. Los cachorros, ahora con casi 2 meses, demostraban habilidades que desafiaban toda explicación. Se movían en perfecta sincronía, como si compartieran una única mente. Cuando la madre emitía un sonido casi inaudible, todos se escondían al instante, desapareciendo en la vegetación sin dejar rastro. «Es increíble», le susurró Linda al doctor Samuel, que la acompañaba aquella mañana. «Parecen comunicarse sin hacer ruido». El veterinario ajustó los prismáticos, fascinado por la escena. «No es solo instinto. Hay algo más sofisticado ahí. Fíjate en cómo se posicionan estratégicamente, creando una formación defensiva alrededor de la madre». En un momento dado, uno de los cachorros captó un sonido lejano que los humanos no podían percibir. Inmediatamente, todos se quedaron inmóviles, y sus ojos brillaron con aquel extraño patrón luminoso. Grace guió al grupo hacia una madriguera natural, y, en segundos, no quedaba ni rastro de su presencia. «El proyecto E9 debió de alterar sus capacidades sensoriales», comentó Samuel, anotando observaciones en su cuaderno. «Helios no solo creó híbridos, desarrolló organismos con inteligencia colectiva». A Linda se le escapó una lágrima.
No son monstruos, son supervivientes. En las semanas siguientes, continuó dejando alimentos en puntos estratégicos del bosque. Grace parecía entender el sistema, recogiendo los suministros solo cuando no había peligro. Los cachorros aprendían a cazar pequeños animales, a encontrar agua potable y a camuflarse perfectamente en el entorno. Lo más impresionante era su comunicación. Utilizaban sutiles movimientos corporales, la posición de las orejas y reflejos oculares en un lenguaje propio. Samuel sospechaba que el microchip militar podría estar amplificando alguna capacidad telepática natural. Se están preparando para algo, observó el veterinario una tarde lluviosa. Grace no solo les enseña a sobrevivir, está creando guerreros. Linda negó con la cabeza, preocupada. O tal vez solo está protegiendo a su familia de nuestra especie. Mientras observaban aquel entrenamiento salvaje, ambos sabían que la Agencia Nacional de Asuntos Biotecnológicos no se rendiría fácilmente. El agente Keller seguía peinando la región, y el tiempo se estaba agotando para todos. Mientras organizaba viejos documentos en la oficina del refugio, Mariana, una voluntaria recién llegada, dejó escapar un suspiro de reconocimiento. Linda Vasconcelos, que pasaba por el pasillo, notó la expresión turbada de la joven. ¿Todo bien, Mari?, preguntó, acercándose a la mesa donde la voluntaria sostenía una carpeta amarillenta. Este símbolo lo conozco, respondió Mariana, señalando un discreto logotipo en forma de hélice solar. Hice prácticas en Helios Biotecnología durante la universidad. Firmé tantos acuerdos de confidencialidad que nunca pude hablar de lo que vi allí dentro. El corazón de Linda se aceleró. Llamó inmediatamente al doctor Samuel Guimaraes y los tres se encerraron en la pequeña sala de reuniones del refugio. Mariana reveló que, como becaria, su acceso era limitado, pero presenció reuniones sobre especímenes modificados y oyó rumores sobre un sector subterráneo donde se llevaban a cabo los verdaderos experimentos. Tenían ojos en todas partes, explicó la voluntaria, nerviosa. Conductores, personal de limpieza, incluso veterinarios de clínicas locales. Les pagaban para que informaran sobre cualquier animal con características inusuales. Samuel se pasó la mano por el pelo, visiblemente tenso. Eso explica cómo Keller nos encontró tan rápido. Alguien aquí tiene que estar informando a la agencia. A Linda le recorrió un escalofrío. El refugio, que siempre había considerado su santuario, ahora se sentía como un campo minado. La paranoia se instaló en su mente, dibujando un signo de interrogación sobre cada rostro familiar. ¿Podría ser Jorge, el conserje? O tal vez Cristina, la recepcionista, siempre tan curiosa sobre Grace. Tenemos que ser más cuidadosos, susurró Linda. Cambiar nuestros códigos, alterar las rutas hacia el bosque. Esa noche, cuando el silencio se apoderó del lugar, el veterinario y la gerente registraron cada rincón del refugio. Debajo de la mesa de la sala de examen, encontraron un pequeño dispositivo de escucha. El hallazgo confirmó sus peores temores. Estaban siendo vigilados. Helios nunca cerró de verdad, concluyó Samuel, mientras aplastaba el aparato bajo su bota. El incendio fue solo una cortina de humo para llevar las operaciones a la clandestinidad. Mariana, una de las voluntarias, se ofreció a ayudar, dibujando un mapa rudimentario de unas instalaciones que conocía de oídas. Hay una entrada secundaria por la antigua mina, a 15 kilómetros de aquí. Muy pocos la conocen. Mientras planeaban sus siguientes pasos, Linda comprendió la fragilidad de su situación. Cualquier empleado podía ser un informante, cualquier movimiento podía ser rastreado. Lo que había comenzado como el simple rescate de una pastora alemana se había transformado en una peligrosa conspiración. Tenemos que avisar a Grace, dijo Linda, con una nueva determinación en su voz. Si hay ojos dentro del refugio, ella y los cachorros están en un peligro constante. La noche cayó sobre Kasambu, trayendo consigo la certeza de que la batalla apenas comenzaba.
El doctor Samuel Guimaraes miraba la pantalla de su ordenador con los ojos desorbitados. Los resultados de los análisis de sangre de los cachorros de Grace desafiaban todo lo que conocía sobre biología. Linda, tienes que ver esto. La llamó, con la voz quebrada por el asombro. Linda Vasconcelos se acercó, agotada tras una noche de vigilia. El veterinario señaló los gráficos de colores en la pantalla. Sus células tienen una capacidad increíble. Pueden identificar y neutralizar prácticamente cualquier patógeno que encuentran, explicó Samuel, pasándose una mano por el pelo canoso. Esto no es natural, Linda. Ni la tecnología médica más avanzada del mundo puede hacer algo así. La gerente del refugio se sentó lentamente, intentando asimilar la información. Entonces, ¿es por eso que Helios y la agencia están tan desesperados por recuperarlos? Exactamente. El exinvestigador cerró los ojos por un momento. Ahora entiendo por qué dejaron a Grace fértil deliberadamente, cuando todos los demás animales del proyecto eran esterilizados. No era solo un experimento, era una matriz. Un escalofrío recorrió la espalda de Linda. Una fábrica de medicamentos viviente. Piensa en las posibilidades, continuó él, en un tono que mezclaba fascinación y horror. Un ser que puede neutralizar cualquier virus, bacteria o toxina, que puede adaptar su sistema inmunológico al instante. La cura universal, susurró Linda. O el arma biológica perfecta, completó Samuel. Todo depende de quién controle la biotecnología. En las manos adecuadas, podría salvar millones de vidas. En las equivocadas. Linda se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana de la cabaña. Afuera, Grace vigilaba a sus cachorros, que jugaban entre los árboles. Sus movimientos, siempre coordinados, parecían una coreografía silenciosa, una danza de instinto y sabiduría. Valen miles de millones, murmuró Linda. No, corrigió el veterinario. Son incalculables. Una tecnología así cambiaría el equilibrio de poder mundial. Linda observó cómo los pequeños se comunicaban sin emitir sonido, solo con miradas y gestos sutiles. Y Grace lo sabía todo este tiempo, ¿verdad? Por eso huyó. Por eso es tan protectora. Samuel asintió. Debió de darse cuenta de que usarían a sus cachorros como conejillos de indias, que los diseccionarían, los estudiarían, tal vez incluso los multiplicarían artificialmente. Entonces no era solo instinto maternal, concluyó Linda. Era consciencia. El veterinario guardó los resultados en una carpeta encriptada. Helios creó algo que ya no puede controlar, algo que ha evolucionado más allá de sus expectativas. Mientras veían a Grace reunir a sus cachorros para adentrarse en el bosque, Linda y Samuel compartieron una mirada de entendimiento. El rescate de un animal se había transformado en una batalla por el futuro de la ciencia. La tensión flotaba como una niebla espesa sobre la cabaña abandonada en la Serra da Mantiqueira. Linda observaba a través de la ventana cómo una lluvia fina caía sobre la vegetación. A su lado, el doctor Samuel examinaba a los cachorros, verificando los microchips implantados bajo su piel. Se están acercando, murmuró Linda, al ver unas luces lejanas danzando entre los árboles. El veterinario guardó sus instrumentos a toda prisa, mientras la pastora alemana se posicionaba, protectora, frente a su camada. El silencio de la noche se rompió con el crujido de ramas. 3 agentes emergieron del bosque, liderados por un hombre llamado Keller, cuyo semblante frío contrastaba con la determinación de su mirada. Se acabó el juego del escondite, anunció el agente, avanzando con paso firme. Sabemos que están ahí. Samuel salió primero, con las manos en alto en señal de rendición. Linda lo siguió, interponiéndose entre los agentes, y la entrada donde Grace y los cachorros permanecían ocultos. No entienden lo que está en juego, dijo Keller, con un tono más sereno de lo que esperaban. Nunca quisimos eliminarlos. Su valor
reside en que estén vivos. La revelación cayó sobre ellos como un rayo. El agente sacó un dispositivo de su bolsillo y proyectó imágenes holográficas de laboratorios subterráneos. Helios nunca cerró realmente. Solo se hizo más profunda. Las imágenes mostraban instalaciones de última generación ocultas bajo las montañas de Minas Gerais. En una de las salas, animales similares a los cachorros eran estudiados por un equipo de científicos. El proyecto E9 no trataba sobre armas biológicas, explicó Keller, sorprendiendo a Samuel. Trataba sobre la curación. Los anticuerpos de estos híbridos pueden neutralizar enfermedades que ni siquiera hemos descubierto todavía. Linda intercambió una mirada con el veterinario, percibiendo la duda en el rostro del hombre que creía conocer. ¿Y por qué deberíamos creerle?, cuestionó Samuel, su voz cargada con el peso de años de desconfianza. Keller esbozó una leve sonrisa. Porque usted ayudó a crear el proyecto, doctor, antes de huir con parte de los códigos. Los ojos de Linda se abrieron de par en par, fijos en Samuel, que mantenía un semblante impasible. Helios está reclutando de nuevo, continuó el agente. Los queremos a los dos de vuelta, con Grace y los cachorros. Un gruñido bajo retumbó desde el interior de la cabaña. Grace apareció en la entrada, con la mirada fija en Keller. Ella entiende más de lo que imaginamos, susurró Linda. Precisamente por eso necesitamos protegerla, respondió Keller. Otros vendrán a por ella. Gente a la que no le importará si ella o sus cachorros sobreviven al proceso. La lluvia se intensificó, y, con ella, la certeza de que la cacería no había terminado. Lo que parecía un final era solo el comienzo de una batalla mucho mayor por la supervivencia de Grace y el secreto que corría por su sangre. Linda Vasconcelos seguía un rastro casi imperceptible a través de la densa vegetación de la Serra da Mantiqueira. Habían pasado 3 semanas desde la huida del refugio, y el comportamiento de Grace la intrigaba profundamente. La pastora alemana desaparecía durante largos periodos, regresando siempre por el mismo camino, pero sin permitir jamás que nadie la siguiera. Aquella mañana lluviosa, Linda decidió arriesgarse. Equipada con una linterna y una pequeña mochila, siguió las sutiles huellas que la lluvia aún no había borrado del todo. El doctor Samuel se había quedado en la cabaña, monitorizando a los cachorros que ya conocían. Está escondiendo algo más, murmuró para sí misma, agachándose para examinar unas marcas de garras en un tronco caído. Tras 2 horas de caminata, la vegetación se volvió casi impenetrable. Fue entonces cuando escuchó un sonido diferente. No era el murmullo habitual del bosque, eran pequeños gemidos sincronizados, como los que había oído semanas atrás en el refugio. Linda se quedó inmóvil al ver a Grace emerger de una cueva natural, camuflada por enredaderas y musgo. La pastora la miró con sus ojos penetrantes, pero sorprendentemente no mostró hostilidad. Era como si la hubiera estado esperando. «Ahora confías en mí, ¿verdad?», susurró la mujer, manteniendo una distancia respetuosa. Grace se dio la vuelta y volvió a entrar en la cueva, mirando hacia atrás como una invitación silenciosa. Con el corazón acelerado, Linda la siguió. En el interior de la gruta, iluminada por una abertura en el techo, encontró el verdadero secreto. 5 cachorros, más grandes que los primeros, con ojos aún más brillantes y movimientos perfectamente coordinados. De repente, todo cobró sentido. La primera camada era solo una distracción. El verdadero tesoro genético que Helios buscaba estaba allí, protegido en las profundidades del bosque. Grace lo había planeado todo, usando a sus primeros hijos como señuelo para desviar la atención. «Eres mucho más inteligente de lo que jamás imaginamos», murmuró Linda, maravillada. De regreso a la cabaña, reflexionó sobre el peso de aquel descubrimiento. Samuel debía saberlo, pero ¿en quién más podían confiar? El agente Keller y sus hombres seguían rastreando la región, y el riesgo de informantes en el propio refugio persistía.
aquella segunda camada lo explicaba todo. No era solo instinto maternal, era estrategia pura. Mientras todos perseguían a los primeros cachorros, los verdaderos herederos del proyecto E9 crecían ocultos, lejos del alcance humano, protegidos por la astucia de una madre que entendía el mundo de los hombres mucho mejor de lo que nadie sospechaba. El mensaje llegó una mañana lluviosa, mientras Linda revisaba la correspondencia del refugio. Un sobre simple, sin remitente, contenía una única nota manuscrita. Dile al mundo que nunca fue un monstruo. El corazón de Linda se aceleró al reconocer la caligrafía. Era del doctor Samuel, desaparecido desde hacía casi un mes. Guardó el papel en el bolsillo y se acercó a la ventana. Afuera, la niebla cubría las montañas como un manto protector. Sabía que, en algún lugar de aquella inmensidad verde, Grace y su prole especial seguían vivas, libres del alcance de la agencia y los laboratorios de Helios. El refugio, poco a poco, había retomado su rutina. Los voluntarios cuidaban de los animales sin mencionar jamás los extraños sucesos que presenciaron. El agente Keller había abandonado la búsqueda oficial, aunque Linda sabía que, en secreto, seguía buscando. Por la noche, desde el porche de su pequeña casa, Linda observaba unas luces distantes que parpadeaban en el bosque. No eran linternas ni hogueras. Eran los ojos de los cachorros de Grace, brillando en patrones que parecían mensajes cifrados. Los lugareños comenzaron a hablar del espíritu guardián del bosque, una perra fantasma que protegía a los viajeros perdidos. Silvio, el camionero que había traído a Grace aquella noche fatídica, se detenía a menudo en el refugio para contar nuevas historias. La semana pasada, mi camión se averió en la sierra, contó una tarde, mientras tomaba un café. Estaba oscuro y llovía a cántaros. De repente, vi unos ojos brillantes guiándome hasta una gasolinera. Cuando llegué, habían desaparecido. Historias similares se multiplicaban. Niños que se perdían y regresaban a casa, guiados por perros que parecían hablar sin abrir la boca. Cazadores furtivos que abandonaban sus armas tras encuentros inexplicables en la espesura. Samuel nunca regresó, pero Linda sabía que estaba con Grace, protegiendo el secreto de la segunda camada y su extraordinario potencial curativo, un legado que debía ser preservado de la codicia humana. En las noches de luna llena, Linda subía a un mirador en la montaña y dejaba comida. A la mañana siguiente, encontraba huellas diferentes, algunas caninas, otras casi humanas, y a veces, junto a ellas, pequeños cristales brillantes que parecían lágrimas solidificadas. El verdadero legado de Grace no estaba en los laboratorios ni en los archivos secretos. Estaba allí, en el coraje de proteger lo diferente, en la determinación de una madre y en la compasión de aquellos que entendieron que el amor trasciende las especies y la comprensión.